Bueno, ya son las 10 de la mañana. Bienvenida Natalia, Nelson, Carlos y las personas que nos están viendo a través de Facebook. Bienvenidos, feliz sábado para todos. Bueno, vamos a dar inicio mientras se van conectando el resto de los participantes. Vamos a dar inicio a nuestra charla porque ellos sí y yo no. Una mirada divergente para solucionar problemas de manera creativa. Esta va a ser una charla súper buena porque vamos a escuchar un poco acerca de las inteligencias múltiples, cómo podemos aplicar diferentes estrategias para solucionar problemas, no solamente en el área creativa, como llaman, que es el diseño, la publicidad, etcétera, sino también para todas las áreas, incluyendo administración de empresas, ingenieros, abogados, contadores, etcétera. Entonces, este tema aplica para todos en general y espero que lo aprovechen. También, si tienen dudas al final de la charla, vamos a abrir un espacio para que las personas pregunten a través de Facebook Live o también a través de nuestra plataforma. Son los que están inscritos. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro compañero Oscar Camilo Zúñiga, quien ya comienza a explicarnos de qué se trata la charla. Bienvenido. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Camilo Zúñiga, profesor de la Facultad de Artes de Uniciencia, publicista. Y el día de hoy vengo a hablarles acerca de algo muy importante, ¿no? Que son las inteligencias, que es la creatividad, que es la solución de problemas a través de la misma. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, pues vamos a empezar a hablar de este tema. ¿Qué pasa? Usualmente las escuelas de pensamiento siempre han dicho que las personas resuelven los problemas de una manera lineal, ¿sí? ¿A qué me refiero con una manera lineal? Eh, Se basan en toda su historia, en todo su conocimiento, en sus experiencias, para, para llegar a un punto específico. Entonces es ahí donde empiezan a aparecer, a partir de los años 40 y 50, las escuelas de pensamiento, donde empiezan a desarrollarse diferentes teorías acerca de que la creatividad sí se puede aprender. La creatividad no es solamente un concepto de unos pocos. Entonces, permítanme en un segundito, les coloco la presentación y empezamos a hablar con un poquito de ayuda visual. Entonces, como les estaba diciendo, aparece toda esta perspectiva de pensamiento donde se pensaba que siempre las personas solucionaban sus problemas de una sola manera. Entonces es ahí en los años 60 cuando, cuando Osborne empieza a desarrollar teorías acerca de este pensamiento. Entonces empiezan a decir que las personas pueden aprender de distintas formas y asimismo las cosas se pueden resolver de distintas maneras. No solamente hay una línea específica para poderlo desarrollar. Entonces este personaje, Osborne, crea la primera herramienta y creo que una de las más importantes que hemos tenido durante toda la historia, que es la lluvia de ideas. Es ese bombardeo de ideas que me permite discernir en cierto momento para lograr obtener una idea concisa. Luego, Parnes se especializa en la disciplina y se da cuenta que la creatividad
realmente sí se puede aprender, solamente es importante ejercitarla, ¿sí? Y entonces decían muchos, pero ¿cómo así ejercitarla? Entonces, hay maneras muy explícitas para poder lograr que la creatividad se desarrolle en todos. No es una disciplina de unos pocos. Hace mucho tiempo se decía que, que la creatividad solamente le competía a la índole artística, entonces que los pintores, los escultores, escritores y demás disciplinas así por el estilo, eran los únicos que tenían creatividad. Pero este señor Parnes se dio cuenta que las personas todos los días se ven enfrentados a problemas y que muchos de esos problemas los solucionamos de una manera intuitiva, sin darnos cuenta. Pero de todas maneras, somos creativos en todas nuestras cosas, por más que no nos demos cuenta de ello. Entonces aparece el señor Garner y en estas escuelas del pensamiento él dice, bueno, vamos a parar aquí y vamos a empezar a entender una cosa. Los humanos no aprendemos todos de la misma manera, ¿sí? Entonces, ese cuento, aquel que existía del IQ, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a empezar a pensar que todos aprendemos de una manera diferente, ¿sí? Tomemos a nuestro cerebro como unas gavetas y en cada gavetica entra una información específica. Obviamente, como en todos los muebles o en todos los anaqueles, nos damos cuenta que esas gavetas hay unas que son más grandes que otras, pero todas cumplen con la misma funcionalidad que es almacenar. Así funciona nuestro cerebro. Así funciona. Cada vez que nosotros empezamos a adquirir toda esta información, nuestro cerebro y nuestras neuronas empiezan a hacer sinapsis, que es esa conexión neuronal, que es la que nos explica cómo es que, nos explica no, sino cómo se mueve todo ese mapa mental. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Resulta que Garner dice que esas gavetas son importantes de llenar para que todos tengan una manera de poder desarrollar estas problemáticas. Entonces aparece la inteligencia lingüística, musical, lógico-matemática, sinestésica, espacial, intrapersonal e interpersonal y naturista. Son las que él está trabajando. Obviamente, con el tiempo, él se ha dado cuenta que existen y aparecen otras dos, como la moral y la existencial, pero aún se mantienen como índole de hipótesis, ¿no? Entonces vamos a darle una miradita a, esta, a estas inteligencias para entenderlas un poco mejor. Entonces decimos que la inteligencia lingüística es la que se refiere a toda la creación de las oraciones, de la escritura, del diálogo, ¿sí? De la comunicación específicamente con respecto a eso. Entonces, ¿por qué esta parte se desarrolla en poetas, novelistas, escritores, correctores de estilos, que son unos profesionales en este ámbito? Ellos tienen una manera particular de pensar a través de las palabras. Para ellos es algo muy importante y fundamental. Esto es con respecto a la lingüística. Ahora tenemos aquí la musical, como tenemos ahí la cara del señor Beethoven. Esta, esta es una de las más influyentes en varios campos. Para muchos es de conocimiento, aunque todavía no es probado y verídico, eh, el efecto Mozart es un efecto que ayuda a la sinapsis del cerebro para que tenga una mejor comprensión y almacenamiento muchísimo más fácil. ¿Qué pasa con esta situación? La música siempre ha sido un acompañamiento del ser humano, por eso digo que es una de las más importantes. Siempre ha sido como una manera de expresión. Y asimismo, la publicidad la tomó de la mano y se dio cuenta que es una excelente herramienta para mantener ese top of heart o ese top of mind de sus productos, ¿sí? Siempre va a haber una recordación en ello. Por eso digo que es una de las más importantes. Luego aparece la inteligencia lógico-matemática, donde vemos involucrado al señor Einstein, y científicos, matemáticos, físicos. Todos ellos utilizan el pensamiento de una forma lineal porque
se organizan hacia un parámetro lineal siempre, ¿sí? Entonces ellos deben siempre estar seguros de lo que están haciendo, deben tener el control específico de lo que están haciendo, y si no es probable la situación que analizan ellos en ese instante, pues disciernen de muchas maneras para resolver situaciones. Luego aparece la sinestésica corporal, donde encontramos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro cuerpo, con el deporte, la danza, la expresión, el teatro. Estas partes se involucran de una manera armónica para podernos comunicar. Es como les pasa a muchas personas que hablan con las manos y que expresan mucho con su actuar. Muchas veces no son de palabras fluidas, pero sus hechos y sus acciones son muy expresivos. Entonces de ahí es donde se puede expresar esta sinestésico corporal. Luego aparece esta parte que es la espacial y es el conocimiento de nuestro entorno. Aquí vemos arquitectos, vemos pensadores específicos, como lo es el ejemplo con Gasparov, el ajedrez. Son personas analíticas que de cierta manera presentan y analizan el entorno para poder tener una respuesta específica al momento. Entonces, esta es una inteligencia que se basa en el entorno y en el análisis situacional del momento. Luego tenemos la intrapersonal, que es como esa capacidad de poder conocernos y a partir de ese conocimiento propio expresar y desarrollar nuestras capacidades de respuesta. Tenemos hoy un ejemplo muy importante como lo es el señor Gandhi, que es una persona muy espiritual, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y está el otro extremo, que a pesar de no ser tan espiritual, sí es muy interior, o sea, interiorizó en sí mismo, que fue Freud y todas sus teorías psicológicas sobre el yo y etcétera, y todas esas situaciones. Entonces es el conocimiento interior hacia el exterior. Luego aparece la inteligencia naturista, que es ese conocimiento de la naturaleza, es ese entendimiento, esa interacción propia con el planeta, con la naturaleza, que a través de ella yo puedo tener una conciencia y unos parámetros más sabios para mis comportamientos. Entonces de ahí nace la naturalística, que es todo ese actuar con el entorno natural, con, con esas ansias de libertad que solo ofrece la naturaleza como tal. La inteligencia interpersonal, que es esa imagen del líder, eh, es ese reconocimiento de las emociones, pero sin orden autoritario. Es ese despliegue de muchas opiniones y de bastantes acciones sobre un entorno. Eso es la interpersonal, es saberme expresar con las personas, es saberme comunicar y que esa comunicación sea asertiva, que me pueda llevar a algún punto específico. Ahora les voy a pedir el favor que abramos un momentico los micrófonos para que me puedan dar unas apreciaciones acerca de este punto específico, que es qué es la creatividad. Pueden escribir por el chat o por las redes para que me den unos puntos de vista acerca de qué es la creatividad. Si quieren también pueden levantar la mano y les activamos los micrófonos.
La idea no es dormirnos, la idea es que todos interactuemos y con eso lo hacemos un poquito más dinámico para poder hablar acerca de la situación. Tomás. Aló. Hola, Tomás. Hola, profe. Bueno, creatividad es un concepto muy amplio, pero en mi concepto sé que quien tiene creatividad tiene una percepción del mundo y tiene ideas que quiere plasmar. Entonces, esas ideas y esa manera de plasmar es lo que uno considera creatividad, ¿sí? Muy bien, sí, claro. Forma parte de la estructura de la creatividad, pero en términos un poco más simples, como digo yo a veces en clase, un poquito más terrenales, ¿qué puede llegar a ser la creatividad? Hola Cami, hola compañeros y apreciados estudiantes. No sé si me escuchan, ¿me confirman, por favor? Perfecto, te escuchamos. Bueno, yo creo, hay una definición que a mí me encantó de cuando yo estuve en la universidad y que creo que me casé con ella, y es la que tiene Piaget. Y Piaget nos dice que la creatividad es una conducta, pero entonces es una conducta que va original originando más bien la productividad de modelos o en este caso de acciones que nos lleven a resolver ciertas situaciones. Entonces, para mí la Eso creatividad es el móvil que me lleva a una acción y esa acción me lleva a resolver una problemática en cualquier ámbito. sí, sí, sí. Digamos que para el contexto que tenemos el día de hoy, que es la resolución de problemas, la creatividad debe cumplir con dos aspectos importantes. La creatividad debe cumplir con el primer aspecto que sería algo nuevo. ¿Sí? La creatividad debe fomentar ese espacio de algo nuevo. Y luego, para que sea creativo y real, debe cumplir con el segundo factor y es que debe ser útil, algo nuevo y útil. Es como la parte de los dos parámetros importantes que deberíamos tener ahí. La novedad y que sea útil. A partir de ahí podemos empezar a hablar de unos temas importantísimos que aparecen. Carlos nos dice aquí por el chat que es un proceso que incrementa nuevas formas de solucionar problemas, desarrolla nuevos conocimientos y construye, no, y construir a partir de lo que existe. Sí, es exactamente eso, Carlitos. Rocío Cadavid nos dice, son las emociones que me despierta un tema, las cuales plasmo en un proyecto. Exactamente, ese es como la finalidad, ¿no? Es como esa absorción de diferentes situaciones y cómo tomo todas esas herramientas en un solo punto específico. Es como cuando yo tengo una puntilla y la voy a clavar en ese bloque de madera y utilizo el martillo. Entonces el martillo asemeja todo ese conocimiento que yo tengo en ese momento y la puntilla es como el punto específico donde yo voy a enfocar todo eso. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito mejor reflejado al momento de explicar otra situación que está dentro de la charla. Entonces, volviendo a las inteligencias y volviendo al asunto de las escuelas, aparece un señor, que es el señor Guilford. ¿Qué hacía ese señor Guilford? ¿En qué se enfocó Guilford? Guilford se dio cuenta que teniendo en cuenta que existen diferentes áreas de aplicación de las inteligencias, la creatividad es tomar diferentes caminos. Y con eso aparece la ley más importante, quizás para los pensamientos actuales, que es el sístole y el diástole de la creatividad. Entonces, volviendo aquí al chat, ¿quién cree
¿O qué creen ustedes que es ese sístole y ese diástole? ¿Cómo creen que se llama ese pensamiento en específico, teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar? Bueno, esto específicamente se llama el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Es como decir el positivo y el negativo, por eso, por eso explico y especifico el porqué del sístole y el diástole. Resulta que todo este asunto lleva a que para poder solucionar un problema, yo necesito tener un bombardeo de ideas, que es a lo que nos lleva literalmente la divergencia. La divergencia es tomar desde un punto lateral, desde otra perspectiva, lo que siempre me había traído el pensamiento lineal. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, y necesito respuestas de parte de ustedes, por favor. ¿Qué necesito yo para cambiar una llanta de un carro cuando se me pincha o de una moto o de una bicicleta? ¿Qué necesito yo para hacer eso? Un gato. ¿Un gato? Sí, o sea, todo esto requiere de un proceso, específicamente, así como tú acabas de decir que el gato. Ese es el proceso, ¿no? Entonces yo voy en mi carro, se pincha la llanta, inmediatamente yo me voy a bajar, voy a Diana abrir. dice tener una llanta de repuesto. Perfecto, entonces para allá íbamos precisamente. Entonces me bajo de mi carro, abro la puerta, saco la llanta de repuesto, saco mi gato, levanto el carro, ¿sí? Quito los tornillitos, los espárragos que algunos conocen así, saco de ahí la llanta, la cambio por la otra llanta, vuelvo a poner, aprieto, bajo mi carro, guardo todos los implementos y listo, cambié la llanta. Ese es un problema cerrado, ¿sí? No habría otra solución. Pero la divergencia dice que yo debo buscar alternativas a esta situación. Entonces es cuando yo puedo buscar otras herramientas y es cuando aparecen diferentes servicios, ¿no? Entonces yo digo, tengo que cambiar la llanta. Entonces en ese preciso momento, los que tienen el seguro llaman a ese seguro y solucionan el problema de tener que bajarse a cambiar esa llanta. Llega otra persona y hace el mismo proceso, pero añade un pensamiento lateral a lo que era el ejercicio que tenía que elaborar solamente esa persona. Eso es a partir de esa situación. Luego aparece Teresa y ella nos dice que todos estos procesos eh, se pueden resumir en estos tres parámetros que convergen en la creatividad. Entonces, el primero es la experiencia, que como se los he venido diciendo, es ese cúmulo de información que yo he tenido a través de mi vida, a través de la historia, tanto académico como personal, como social. Todo eso me llena de herramientas al momento de tomar decisiones. ¿Listo? Luego aparece las habilidades del pensamiento. Es a lo que yo les resumía con la parte de las inteligencias múltiples. Y por último, aparece la motivación y es a donde yo quiero llegar. ¿Dónde está esa visión específica? Son como los parámetros importantes para poder tener una solución de un problema, pero de una manera creativa. ¿Mm? Como les digo, hay una manera lineal y hay una manera creativa de hacer las cosas con un pensamiento lateral.
Hablando, hablando de otra situación, en esta escuela de pensamiento divergente aparece una nueva teoría eh, estructurada por uno de los discípulos de Guilford en la Universidad de Buffalo, donde, donde el señor Edward de Bono, un psicólogo de Malta, eh, desarrolla el pensamiento lateral. Ya no es solamente ya no es solamente ser divergente, es decir, tomar otra vía, sino es estructurar esa siguiente vía que voy a tomar. Ya a partir de ahí aparece las respuestas a problemas de manera creativa. Entonces, vamos a otro punto. Ya hemos hablado de creatividad y de solución, pero aún no tenemos definido qué es un problema. Entonces, pues vamos a ese punto. ¿Quién me puede decir qué es un problema? Pueden escribir, alzar la mano. ¿Se vale participar? Dicen. No, Bobal, ya tienes el micrófono habilitado. Desactiva el micrófono, Carlos, porfa, para que te podamos escuchar. Natalia. Bueno, pues yo creo que la definición más básica es algo que desconozco, una situación, una cuestión que se me plantea, que tiene un dato desconocido, que tengo que utilizar un método para llegar a un resultado. Perfecto, describiste muy bien el proceso específicamente de la solución de problemas. Pero indaguemos otra vez sobre la raíz de la pregunta. ¿Qué es un problema? Rocío Cadavid escribe, es una situación en la cual no tenemos las herramientas necesarias para resolverlo inmediatamente. Sí, también involucra puntos del proceso para la solución de problemas. Y es hablando de inmediato, del tiempo. Ese es otro de los factores que se involucra dentro del proceso. Pero, pero definiendo de cierta manera qué es el problema lo podíamos ver desde dos perspectivas, ¿no? Es un obstáculo o es un desafío que me impide realizar algo. Ese es el problema. Tomándolo desde esa perspectiva, ya puedo aplicar los pasos, como lo dijo Natalia, eh, que es analizar el nódulo, buscar un proceso, un desarrollo y luego llegaría a ese punto. Y luego aplicaríamos otro de los pasos como la inmediatez, ¿sí? Cuando yo empiezo a discernir y a decantar todas las posibilidades y eso me permite darme como un proceso de tiempo, ¿sí? Así es la manera en que yo soluciono un problema de una manera, ¿no? Entonces sabemos que tenemos dos tipos de problemas. Tenemos un problema cerrado y, por decirlo de alguna manera, un problema abierto. Un problema cerrado es donde yo puedo decir que, que solo tiene una manera de proceder. Es como abrir una fruta, ¿no? Entonces, su manera de proceder siempre va a ser retirar la cáscara, cualquiera que sea el procedimiento que yo haga, ¿no? Yo puedo estrellar la fruta y romperla, pero debo retirar la cáscara. Yo puedo con cuidado retirarla, pero igual tengo que retirar la cáscara. Pues, o sea, de muchas maneras, herramientas y demás situaciones puedo utilizar para esto. Pero hay problemas que me dan soluciones a partir de distintos caminos. Y por eso vamos a utilizar el sístole y el diástole
para empezar a solucionar esta situación. Entonces vamos a tomar esta información que tenemos hasta el momento. Entonces vamos a coger la parte de la divergencia versus la convergencia. Decimos que la divergencia es esa lluvia de ideas, sean buenas o sean malas, que me van a llegar. Y la convergencia es la parte del razonamiento lógico que me permite llevar a la viabilidad todo el proceso que he llevado con la divergencia. ¿Hasta dónde puedo ser divergente? Hasta donde yo lo crea específico. Yo puedo parar y con 3 alternativas puedo detenerme. Pero si nos ponemos a pensar en la creatividad como un músculo, entre más lo ejercite, más lo utilice, voy a poder salir de ese ejemplo de 3 ideas a llenarme de 100 ideas para una lluvia de ideas, como siendo redundante. Entonces, ¿qué pasa? En la divergencia hay como 4 principios, más no pasos, ¿sí? Son principios. El orden de los factores no altera el resultado en este caso. Entonces, el primero de ellos, y el que yo principalmente utilizo y lo tengo dentro de mi orden de resolución, es posponer el juicio. ¿A qué me refiero con posponer el juicio? Una vez empieza a hacer esta lluvia de ideas, no tengo que parar a pensar si la idea es buena, es mala, si es loca o es muy simple. ¿Sí? Simplemente tengo que dejarlas fluir. A esto se le combina o se le añade, más bien para no ser redundante, se le añade el combinar opciones. Tengo una lista de 15 parámetros, pero si las empiezo a combinar, ya puedo tener una lista de 30, 45 y así sucesivamente. Luego me baso en diferentes alternativas y lo digo con el orden en que yo tomo la divergencia. Luego empiezo a mirar qué posibilidades de novedades hay dentro de la lista que yo tengo y si no hay posibilidades empiezo a agregarles esas posibilidades de novedad. Y a partir de ahí empiezo a generar más ideas. Entonces ya no son las 45 en las que habíamos quedado, sino añadiéndole este nuevo factor de novedad ya puedo compartir hacia 60, 70. Y el factor, como la premisa inicial, es esforzarse por la cantidad. Es muy difícil discernir de solo 3 ideas, ¿no? Pues no me va a dar como una amplitud a poder desarrollar toda esta explicación. Sí, yo necesito mínimo 10 ideas a partir de las mismas y luego sí empezar a discernir. ¿Listo? Ya teniendo como estos principios claros en cuanto a la divergencia, entonces digo, detente. Ya tengo una cantidad suficiente, ya hice las combinaciones, ¿sí? Ahora vamos a ser lógicos, analíticos, vamos a ser convergentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a empezar a ser afirmativo, es decir, a mirar la viabilidad de todas y cada una de estas ideas. Una vez estoy analítico, empiezo a hacer la combinación. Bueno, para lo que yo necesito, ¿dónde está lo novedoso? ¿Realmente es novedoso o es descabellado? ¿Sí? Luego de hacer este análisis, empiezo a pensar que sí tiene viabilidad, ¿sí? Y eso me ayuda a ir decantando esa lista de 70 a unas 30, pero ya un poco más aterrizadas y con un norte propio de estabilidad. Y luego termino revisando cuáles de ellas se aplican a los objetivos que yo tengo para poder solucionar el problema.
Entonces, teniendo objetivos claros, teniendo una visión específica de lo que yo quiero realizar, ya puedo finalizar con la convergencia de este proceso de divergencia. Entonces, como se dan cuenta, entonces es el sístole y el diástole del proceso de comunicación. Ya sabemos que fueron el señor Guilford y el señor Edward de Bono los que nos tienen en este parámetro de pensamiento divergente o lateral. Entonces, vamos a hacer un ejercicio nosotros para, para, para mirar cómo vamos a aplicar este proceso. ¿Listo? Entonces, porfa, los que estemos presentes, pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, pero que nos va a permitir dejar en claro lo que yo acabo de explicarles a ustedes. Entonces, vamos a hacer una lista muy pequeña de... ¿Me están escuchando? Te perdimos por un segundo, un par de Ah, segundos. pero ya volví, ¿sí? Ya. Ah, listo, gracias. Entonces vamos a ver, ahora sí necesito colaboración, más que nunca. Entonces, vamos a todos a tomar un lápiz y papel y vamos a hacer una lista de las cosas que yo quiero cambiar. ¿Qué quiero cambiar? ¿Es muy ambiguo? Sí, por eso. ¿Qué Sí. cosas quiero cambiar? ¿Sí? ¿Qué quiero O cambiar sea, de en mí? general. Sí. Y a partir de ahí vamos a empezar a discernir como estábamos haciendo en el proceso. ¿Listo? Y entonces empecemos. Entonces, vamos en este pasito. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a enfocarnos con esto. Una de las fórmulas más importantes que tiene la divergencia es el interrogarme, resolver preguntas que me lleven al cumplimiento de mi objetivo. Entonces empezamos con una lista de qué quiero cambiar y ahora vamos con, con esa misma lista de qué quiero cambiar de mí. ¿Listo? Vamos a parar ahí. Ahora, porfa, ¿cuántas premisas aparecieron en esta lluvia de ideas? A ver, preguntémosle a Diana. ¿Cuántas? Activa tu audio, Diana, por favor. Diana dice que 10. Vanessa Ortega, ¿cuántos te salieron? Si no quieren hablar, pueden escribirlo por el chat, no hay ningún inconveniente. Tú, Juli, ¿cuántas te salieron? A mí me salieron 4.
generales, ¿no? Ahora vamos con otra pregunta más. Teniendo en cuenta esta, ¿qué quiero cambiar de mí? Ahora, ay, páselo. ¿Listo? Ahora elijamos las más importantes. Y ahora, ¿cuáles dependen de mí y solo de mí? Puede que sea un proceso en el cual estén involucradas más personas, pero mi tarea debe ser cumplida, ¿sí? Entonces, esa parte de la tarea depende de mí y solo de mí. Entonces, en ese momento es donde está bajo mi influencia. Entonces, ¿cuál está bajo mi influencia? Y ahora vamos al punto en el que hablábamos ahorita y es este. Vamos a empezar a meterle un factor, el factor tiempo. ¿Cuál es a corto plazo? ¿Listo? Y vamos con la última premisa con respecto al ejercicio y esta es la más importante. En este punto del ejercicio, ¿cuántas premisas nos han quedado? A ver, Viviana creo que dice que dos. Carlitos, ¿cuántas están quedando? Tomás ya logró llegar al objetivo que era una. Juli, ¿cuántas vas? Una también. Listo, ya discernimos y llegamos a uno. Ujú. ¿Cuál era el objetivo de discernir con las preguntitas que estamos haciendo ahí? Una de las situaciones que tiene la resolución de problemas en cuanto a la creatividad es que puedo tener muchos caminos, pero solo puedo resolver un problema a la vez. Muchas veces nos damos cuenta que ese problema tiene familia, tiene muchísimas más problemitas. Entonces, debo abrir esa puerta, eh, entrar a ese problema y darme cuenta cuál de todas esos problemitas chiquitos puedo empezar a resolver y uno por uno, y uno por uno, y uno por uno, para que finalmente el problema grande sea resuelto. Entonces siempre tengo que intentar llegar al núcleo y a partir de ahí empezar a resolver. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con esa premisa que tengo, vamos a
a armar una frase o una oración que empiece como sería bueno, sería genial o sería maravilloso, ¿sí? Es como idealizar a partir de esas palabras, sería bueno, sería genial o sería maravilloso, y yo completo la frase teniendo en cuenta la premisa que estoy resolviendo. Listo. Entonces, ¿cómo está construida esas frases? A ver. Entonces, ahora sí tenemos que empezar a decir cuál es el problema que tenemos. Entonces, Viviana, ¿cómo quedó construida esa frase? Se vale hablar, digo yo siempre cuando estamos en eso. Profe, es que no tenía buen internet. No te Perdón. preocupes. Bueno, yo de acuerdo a las dos premisas que saqué fue la inseguridad y la indecisión. Y lo que o sea, con lo que acabas de decir, a mí me gustaría mejorar esas dos partes. ¿Te encantaría mejorar? Pero construida completa. Entonces, por eso te dije, vamos a coger uno a la vez, ¿sí? Entonces, o inseguridad o el otro factor que dijiste. Entonces, escoge uno de los dos. Vamos por partes. Aunque son similares, no son el mismo problema. Me encanta poder recurrir a los medios de ayuda. Nos lo dijo Diana. Para así alcanzar o no desviar. No te estoy entendiendo bien, Vivi. Si quieres, puedes escribirlo. Nata, ¿cómo va tu frase? Mientras Vivi lo escribe en el chat. Imagínense que me salí 2 minuticos para ir allí a la cocina a mecatear y me perdí la conferencia. Entonces sería, me encantaría no mecatear para poder escuchar a Camilo Zúñiga todo su proceso. Ok, ok, ok. Bueno, entonces creo que por ese lado Según no lo se que pudo cubrir el entendí, proceso. sería cambiar algo de mí. Los que son más cercanos a mí saben que yo soy de muy mal genio, entonces me encantaría cambiar la forma en que tomo las decisiones cuando tengo los ánimos muy arriba, cuando tengo mal genio. Más o menos sería como algo así. Por ejemplo, aquí tenemos una frase de Tomás que le pasó algo muy similar a lo que le pasó a Viviana. Involucran dos problemas que son similares para la misma premisa. Entonces, Tomás dice leer libros. Ese es el primero. Y el otro es motivación para leerlos. Entonces, ¿dónde puede buscarla? O, sí. Entonces, sería importante o sería maravilloso poder leer libros. ¿Mm? Y luego ya vamos, o sea, por eso les digo que vamos a discernir, 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 discernir. Ahora vamos a entrar a un proceso. Es un proceso que como importante. Entonces vamos a llegar con nuestro problema, ¿no? Entonces sabemos que nuestro problema, en la mayoría de los casos, tiene familia.
Entonces, para los que conocen algo de mercadeo, aparece la matriz BSG, que es una matriz hecha para consultoría, donde yo puedo clasificar a mi producto. La solución de problemas no es la excepción y tiene su propia matriz. Es una matriz donde yo lo tomo dentro de un plano y me doy cuenta que necesito calificar, idear, desarrollar e implementar. Repito, calificar, idear, desarrollar e implementar. Listo, vamos a empezar con este proceso. El de calificar, necesito en este preciso instante aterrizar mi premisa. Entonces voy a desarrollarle un objetivo a esa premisa. Que contenga un solo verbo. Si tiene más de un verbo, agrandamos el problema. ¿Sí? Porque serían dos acciones que necesitaría realizar. Vamos con una sola, teniendo en cuenta la premisa que acabo de crear. Exactamente, Diana. Es de esa herramienta se toma para hacer esta. ¿Listo? Un objetivo con un solo verbo para no agrandar el problema. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Es importante tener en cuenta el contexto en el que estoy desarrollando mi premisa. ¿Sí? Vamos a empezar a evaluar todas esas cosas para poder calificar. Debo buscar o tener muy presente la información con la que cuento para poder desarrollar este problema. Darle solución y cómo desenredo todo ese lío que tengo acá. Y en este proceso de calificación voy a hacer lo siguiente. Voy a mirar cuáles son los obstáculos que me impiden que esta premisa sea realmente maravillosa o buena o genial o el calificativo que le haya colocado yo a esa premisa. ¿Qué es exactamente lo que no me permite que eso sea genial? ¿Qué es lo que no me deja hacerlo? Sí, Carlos, esa es una de las situaciones que uno resuelve de manera inconsciente, sí, es verdad. Muchas veces no nos fijamos en determinadas situaciones, sino que eso forma parte del ejercicio cotidiano de la toma de decisiones. Diariamente nosotros tomamos decisiones sin darnos cuenta, ¿no? Hasta el simple hecho de levantarnos de la cama inicia desde ahí, no, desde el hecho de despertarnos en sí. Sí, desde ahí ya estamos tomando decisiones y pues muchas de ellas son inconscientes, ¿no? El cuerpo dice, bueno, hasta aquí dormimos, nos levantamos. Entonces ya, la decisión de levantarme, de a dónde voy a dirigirme en primera instancia, luego de poner
el primer pie en el piso, ¿no? Entonces yo, bueno, me levanto, voy a dónde, qué voy a hacer. Entonces, eso es específicamente lo que estamos haciendo en este momento, especificando los objetivos para que no se vuelva para que no sea una solución inconsciente, sino seamos totalmente conscientes de la decisión que estamos tomando en este preciso instante. Pero vaya, vamos a leer lo que escribió para poder contextualizar a quienes nos están viendo. Listo, Entonces vale. dice, si quieres yo te ayudo, soy una Por persona favor. muy espiritual y por ende suelo ser muy poco interesado en asuntos muy convencionales. Ejemplo, qué ropa debo usar y cómo combinar los colores. No porque no sean importantes, sino porque para mí hay otros más trascendentales. Sin embargo, siempre resuelvo eso que para mí es convencional casi de manera inconsciente. Viviana Paola dice, la pereza mental. Y Diana dice, para levantarme más temprano, debo dormir más temprano. Entonces, en la premisa que nos pone Diana, eh, puedo empezar a poner el pensamiento lateral en práctica, ¿no? Entonces yo digo, para levantarme más temprano, me debo acostar más temprano. Digamos que eso podríamos verlo de una manera lineal. Pero si yo me acuesto tarde y mi alarma lo suficientemente ruidosa, ella me puede despertar. Pero si me puedo acostar muy temprano, pero si estoy muy cansado y no me puedo levantar, entonces empiezo a discernir y empiezo a buscar todas esas alternativas a partir de ese factor, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Entonces, estamos siendo puntuales. ¿Listo? Entonces, ya acabamos de calificar esta primera parte. Ya tenemos como esa evaluación en cuanto a la situación. Ahora vamos al punto de idear. Entonces, volvemos a ser divergentes. Volvemos a ponernos en modo lluvia de ideas y empiezo a mirar dos parámetros importantes. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Y qué tan grande es? Entonces, en este punto, vamos a utilizar nuevamente la herramienta de preguntémonos, preguntémonos y preguntémonos. Entonces, el qué, el cómo, el quién, el cuándo y el por qué hacen su aparición en esta etapa. Siempre van a estar presentes en cualquier herramienta de solución de problemas. Cuestionarnos y preguntarnos es parte fundamental de poder llegar a discernir y poder tener una solución que me favorezca. ¿Listo? Ahí volvemos a ser divergentes, porque empiezo a buscar todas esas respuestas y empiezo a hacer nuevamente mi checklist. ¿Listo? Entonces, el ejercicio tiene que enfocarse ahora a estas preguntas. Camila, ¿me escuchas? Entrecortado, pero sí. No, ya no. Que creo mi micrófono no está funcionando bien. Ahí me está. Sí, ya te escucho mejor. No, otra vez no.
Creo que Carlitos está teniendo problemas con Con la su conexión, sí, conexión. con el audio. Bueno, para ayudarles un poquito con la parte de idear, ¿no? Entonces, una pregunta bonita sería, a partir de con el quién, ¿no? Entonces, si yo pongo el quién, no es quién me soluciona el problema. No, Carlos, no te escuchaba. Sino quién podría poner yo a solucionar el problema. Entonces digo yo, ¿cómo lo resolvería un niño? ¿Cómo lo resolvería una ama de casa? ¿Cómo posiblemente lo resolvería un biólogo, un abogado? ¿Sí? Tratando de ponerme en los zapatos de diferentes personas, busco diferentes alternativas al mismo tiempo. ¿Listo? Ahora puedo buscar una referencia en un problema similar. ¿Cómo lo resolví esa vez? ¿Me puede servir para lo que yo estoy haciendo en este momento? Cuando yo resolví ese problema, aunque lo resolví, ¿fue la manera correcta de resolverlo? Todas esas son las situaciones que tengo que tener en cuenta al momento de discernir con respecto al idear, al crear posibles soluciones teniendo en cuenta los obstáculos que tengo. Pero si tengo en cuenta el obstáculo, debo tener en cuenta el objetivo o la visión a donde debo llegar. Sin perder ese norte, sigo decantando y decantando y decantando hasta que llegue al objetivo principal del proceso. Ahora vamos a hablar del desarrollo, ¿cierto? Y el desarrollo lo puedo poner de la mano con el implementar. ¿Qué necesito específicamente en este momento, luego de tener toda la checklist? ¿Cómo voy a resolver este asunto y qué necesito para hacerlo? Ya me pongo un poco más convergente y empiezo a decantar todo eso y a poner en, 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 en objetivo todo lo que acabo de tener como ideas. ¿Realmente solo yo puedo resolver este problema o necesito apoyo de alguien más? ¿Qué tipo de apoyo necesito de esa otra persona? ¿Mm? O no sea otra persona. ¿Qué tipo de apoyo necesito de ese elemento que escogí para poder solucionar? Osquitar Carlos Novoa escribió, cuando como escritor me encuentre frente a una hoja en blanco o pantalla en blanco y debo empezar a escribir una historia. Ejemplo, un artículo periodístico. Puedo comenzar por resolver el lea del cómo, cuándo, dónde y por qué. A la idea. El lead, O lead. el lead. Ya, ya, ya. Claro, es que el cerebro, el cerebro, digo, el cerebro es un baúl gigante donde yo tengo mucha información. La decisión la tomo yo en cómo la organizo y cómo hago yo uso de esa información. Entonces, para poder tener acceso a esos rincones recónditos de ese baúl, las llaves están en preguntar y no hacer cualquier pregunta. La clave está es en buscar las preguntas adecuadas para tener en cuenta las respuestas efectivas. ¿Sí? Eso es como cuando los policías empiezan a hacer el interrogatorio. Entonces ellos empiezan a hacer preguntas específicas que me permitan conducirme a un camino que me funcione.
Es exactamente ese el punto. Entonces yo también debo buscar una lista de preguntas que me permitan abrir el horizonte y me lleven en el camino que debe ser correcto para poder responder lo que necesito responder. De ahí está la facilidad entre el sístole y el diástole, ¿no? Entre ese divergencia-convergencia. Siempre mantenerlas palpitando, siempre estén una alternando la otra. Si me mantengo convergente y solo estoy en ese punto, no voy a ser coherente. Muchas veces las ideas que se me vienen a la cabeza no se pueden aplicar, no que no sean buenas, es que no se pueden aplicar. O el plazo que tengo para ellas es demasiado grande. Entonces ahí es donde radica la importancia del factor. ¿Listo? Con el desarrollo es como ponerme ese conjunto de actividades que me pueden llevar a la respuesta. Si me concentro en la meta, debo esforzarme para no perder el camino. Es exactamente eso. Gracias, Diana. Esa es la frase que encadena todo este proceso. Siempre mantenerme enfocado, pero utilizando el racional y el irracional al mismo tiempo. Por eso les digo que es un músculo, es un corazón que siempre tiene que mantenerse en movimiento. Si me mantengo en una de las zonas únicamente, o soy muy lógico y lineal y no me permite ver los horizontes desde una manera lateral, o soy muy divergente y a la vez disperso y tengo muchas opciones al mismo tiempo, las cuales no voy a poder centrar ninguna. Entonces el factor está como en ese equilibrio, ¿sí? Esa es la frase específica que necesitamos tener en cuenta. Yo por aquí anoté una frase que tenía por aquí escrita. Y eso se llama específicamente el balance dinámico. ¿Sí? Tener ese perfecto equilibrio en todas las cosas que yo estoy haciendo. Y por último, en el proceso de solución del problema, vamos a implementar. En el implementar hay un factor muy importante y es el factor tiempo. Una de las preguntas que nos hicimos es, ¿cuál es a corto plazo? ¿Cierto? Para poder llegar a esa premisa. Volvámonos a hacer. Estamos a corto plazo, pero ahora sí vamos a ponernos qué tan corto plazo. Inmediato, un día, 2 horas. Y como ya me doy cuenta, acabo de hacer un resumen de muchas cosas que me van a servir para solucionar un solo problema a la vez. Y listo. A partir de ese momento, lo único que necesitamos es ejecutar todo este proceso. En primera instancia, se va a hacer un poco difícil. Eso es como el que va a coger una bicicleta por primera vez. Habrán quienes arrancan en esa bicicleta de una vez y no miran atrás y no hubo ningún problema. Pero para otros va a llevarles un poquito más de tiempo. Pero todos tienen la habilidad de poder andar en bicicleta. Entonces, ese es el factor. Simplemente hay que buscar la manera. Entonces, hay que tener esa dualidad entre sístole y diástole o entre divergencia y convergencia. Dice Carlos, un ejemplo, un director técnico de una selección en un mundial de fútbol. Ese ejemplo va encaminado específicamente a qué, Carlitos. A la toma de decisiones.
Bueno, ese era el conjunto de pasos para llegar al asunto de, él va teniendo objetivos a corto plazo, como ganar el partido, que sigue. Ah, sí, claro. Esa analogía sí, sí, sí aplica totalmente, ¿no? Entonces, para los que nos gusta el fútbol, como a Carlos y a mí, eh, es muy bueno, ¿no? Es como toda esa preparación que debe tener toda la institución, no solamente el partido, es una pieza importante, ¿no? Todo el entorno es importante para poder ganar un partido. ¿A qué me refiero con esto? Desde los directivos con toda la administración, desde los directivos con la escogencia del técnico, ¿sí? Con la escogencia del proceso que se quiere llevar. Ya una vez aparece este técnico, entonces este personaje debe seleccionar a los jugadores que necesita y qué modo de juego va a utilizar, ¿no? Entonces, pues haciéndoles una explicación, puedo llegar a mantenerme atrás como lo hacía la Italia, del famoso Catenaccio, ¿sí? Y contragolpear y hacer un gol. O simplemente en el dominio del famoso Barcelona y el fútbol total de la Holanda, donde el balón siempre se permanece en movimiento y todos pueden tener la capacidad tanto de defender como de atacar, o como ese juego vertical que tiene esa selección alemana, ¿sí? Entonces, es como todos esos esquemas y qué jugadores y qué piezas importantes deben estar cumpliendo ese factor. Una vez tenga los elementos, debo ponerlos a funcionar como un solo engranaje que pueda llegar a funcionar en lo que yo necesito. Y una vez estén funcionando, debo hacer otro análisis más, que son los obstáculos que empiezan a aparecer, ¿sí? ¿Cómo juega el otro equipo? ¿Dónde vamos a jugar? ¿Sí? ¿A qué hora? ¿Sí? El estado físico y todas esas cosas empiezan a ser un factor importante al momento de resolver problemas, ¿sí? Lo mismo ya pasa inclusive dentro del mismo juego. La toma de decisiones es importante, ¿sí? Entonces creo que esto, a resumidas cuentas, es todo el proceso que debemos llevar a cabo para poder resolver estos procesos de manera creativa. Entonces, ¿quién nos quiere compartir así si el ejercicio pudo llegar a resolver o por lo menos brindó una cantidad de herramientas suficientes para resolver ese problema? ¿Quién quiere participar y que quiere quizás dar su opinión? Diana nos dice que generó alternativas. Como usualmente digo en mis clases, ¿quién da más? Vivi dice que generó una alternativa que es el control. Acordémonos que Viviana decía que era que no tenía seguridad, algo así era para hablar, algo así era, creo que era lo que decía Viviana. Listo, pues bueno, creo que traté de abarcar muchos puntos, muchos temas que convergeran en exactamente la solución de problemas de una manera creativa. Eh, pues aquí en la presentación tengo pues unas preguntas bobitas, pero que nos ayudan a responder cómo funciona nuestro pensamiento de manera creativa. Sí, muchos de ustedes ya han respondido estas preguntas, pero pues no sobra hacerlas, ¿no? Entonces, la pregunta típica de algunos meses tienen 31 días, otros tienen 30. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Listo, pues entonces muchos sabemos que todos los meses tienen 28 días.
a pesar de que todos tengan 30, ¿no? Y otros 31. Todos pasan por 28 días, es decir, todos. Esas son respuestas de racionamiento lógico y convergente. Pero estas respuestas se dan a partir del análisis de la divergencia. ¿Sí? Yo debo buscar, es como el tangram, ¿sí? Son figuritas que me ayudan a formar diferentes piezas a partir de una silueta. Entonces yo debo mirar y cómo encajar esas piezas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? Entonces, pues a manera lógica, pues no lo podría encontrar. Entonces, divergiendo, pues me doy cuenta que es el piojo el que tiene los pies en la cabeza. ¿Cómo hago para transportar agua en un colador? Pues congelo el agua. ¿Sí? Son situaciones, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces podría restarse el número 1 del número 1111? Pues una vez. Porque después ya no se lo voy a restar al 1111, sino al 1110. Entonces, la pregunta de qué color son los zapatos de serpiente, ¿no? Entonces, pues, la respuesta sería, pues, no, porque la serpiente no tiene pies. Y con esto, pues, queda finalizada la explicación de pensamiento divergente y convergente y la resolución de problemas de manera creativa. No sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes y demás. Muchas gracias, profe Yo sí, Oscar. Viviana tiene una pregunta, entonces, sí, señora. bienvenida. Profe, esto lo que acabas de decir tiene mucho que ver con las inteligencias emocionales o múltiples. Tengo entendido que existe, bueno, está la racional, está la espacial. ¿Esto es lo mismo o es diferente o en qué se puede diferenciar uno del otro? Claro, mira, es como, o sea, no es un orden de parámetros específicos, pero podríamos decir que cada teoría evoluciona a partir de un planteamiento preestablecido, ¿sí? Entonces yo no puedo arrancar algo sin que alguien antes hubiese quizás pensado, ¿no? Entonces yo parto de esa premisa y desarrollo estrategias a partir de esa. Entonces podemos decir que la divergencia y la convergencia también tienen que ver con la manera del aprendizaje, ¿sí? Es como mantener alterno. Entonces una cosa tiene que ver con la otra obligatoriamente siempre de alguna manera se van a tener que cruzar, teniendo en cuenta que juntos son teorías basadas en el aprendizaje y en la creatividad. Por eso convergen en algún momento, pero ay, otra vez se fue. Te estamos escuchando. Ah, sí, yo creí que es que me salió aquí el mensaje que no estaba, creí que no me estaban escuchando. Sí, es básicamente eso. Entonces, todas las teorías van evolucionando. Entonces, podemos decir que toda esta estructura de pensamiento parte de un pensamiento lineal, ¿sí? Unidireccional y que va solamente hasta ese punto. Luego aparece otro personaje que dice que no, que el pensamiento no va a ser siempre de la misma manera, que tomando sensaciones y situaciones sociales, familiares y demás, mi cerebro se llena de conocimiento y se desarrolla en esos aspectos de pensamiento y de ahí aparece la primera inteligencia y es donde aparece el asunto del IQ, ¿no? De cómo me miden a mí con un coeficiente intelectual y entonces de ahí se sabe qué tan inteligente o qué tan menos inteligente puedo llegar a ser. ¿Mm? Entonces ahí es donde aparece Garner y Garner dice, no, espere, cálmese, la situación no es así. No, el cerebro no funciona de una manera lineal, ni todos aprendemos de la misma manera. Entonces ahí es donde aparecen todas estas escuelas de pensamiento y empieza a hablar de las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces yo tengo un cerebro lleno de gaveticas y de esa manera empiezo a aprender. Teniendo en cuenta esas inteligencias, nos damos cuenta que hay factores que son más amplios que en otros. Entonces, por eso hay unos músicos, hay unos dibujantes, hay unos escritores, hay unos
científicos y sí, entonces todo depende del punto y de la perspectiva que se tenga para aprender. No todos los métodos, no siempre los mismos métodos, perdón, funcionan en todos, ¿sí? Entonces hay que buscar alternativas. Y siempre en esa búsqueda de alternativas es cuando aparece el asunto de los pensamientos laterales. ¿Sí? Entonces está el pensamiento lateral y con con el pensamiento divergente y con Eduardo de Bono el pensamiento lateral. Entonces es una manera de separar lo racional de lo irracional y con el pensamiento lateral es la búsqueda de esa novedad en ese prospecto de desarrollo de pensamiento. Es básicamente eso. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas. Gracias, Carlitos. Camilo, dice Carlos Nova, Camilo, muchas gracias, un tema muy interesante y pertinente, excelente conferencia. Gracias, pues espero haber sido de ayuda con respecto al tema y pues importante pues tener en cuenta las herramientas que les acabo de explicar y no nos olvidemos que es muy importante interrogarnos. Esto es el gimnasio de nuestro cerebro y si no mantenemos la curiosidad, entonces no vamos a poder llegar a ningún punto, ¿no? Entonces acordémonos que siempre hay que pensar como niños al momento de ser divergentes, porque ellos siempre tienen mucha curiosidad y entonces su desconocimiento sobre el mundo los mantiene como curiosos. Entonces eso es lo más importante, ¿no? Siempre pensar como niños y de ahí saldrán muchas soluciones. Súper, súper, profe Cami. Yo creo que nos ha servido muchísimo para saber para dónde vamos, qué necesitaríamos, con quién podríamos contar, entender que no todo lo podemos hacer nosotros mismos, sino que siempre necesitamos de ayuda de los demás para tener éxito y asimismo nosotros también aportar. Em, bueno, sin más preámbulo, igual dejamos esta charla grabada, está siendo también transmitida en vivo para aquellas personas que no pudieron registrarse. Entonces, pues nada, fue gratificante tenerte, tener también a nuestros participantes haciendo preguntas, interrogándose también acerca de quiénes son, cuáles son nuestros defectos y cómo podemos también solucionarlos a partir de temas, de estrategias, etcétera, que podemos como recurrir. Muchas gracias, profe Camilo, muchas gracias a todos por asistir. Un abrazo gigante, feliz fin de semana. Y Camilo, te esperamos en una próxima conferencia. Bueno, gracias a todos por su asistencia y pues de nuevo pues espero haber sido de ayuda para muchos. Entonces, juiciosos, feliz fin de semana. Claro que sí. Un abrazo. Cuídense. Hasta luego.